Vamos a dar paso a la segunda mesa de la mañana. La primera ponente es María Contreras. María es codirectora del Centro de Psicoterapia Vínculo, especialista en trastornos del comportamiento alimentario. Es terapeuta sistémica y docente de posgrado en diferentes universidades y también en el experto de trastornos del comportamiento alimentario del Colegio de Psicólogos. María, cuando quieras. Bueno, nosotros habíamos planeado estas jornadas para hace un par de años, ¿no? Y desde entonces, Gracias. Nos parece muy importante el tema de la terapia grupal. Una de las cosas que nos parecía muy importante tenía que ver con esto, como ha dicho Robin, el trastorno de la conducta alimentaria muchas veces lleva muchísimo nivel de soledad, ¿no? Y el buscar un grupo en el que encajar es una cosa muy necesaria y que nos ayuda a avanzar tremendamente en la terapia individual. A veces los saltos de velocidad de avance de grupo ayudan mucho. Desde ahí a mí me parecía importante hablar de la terapia de grupo en TCA. Aquí hay mucha gente profesional que trabaja en grupos y a los profesionales que no trabajáis en grupo o que estáis empezando, os invito a que tengáis esta visión de la posibilidad de empezar un grupo y desde ahí era como os quería un poco presentar. ¿Qué ocurre con la terapia grupal? ¿Qué es un grupo? Es una serie de personas que durante un lapso de tiempo tienen un trato mutuo frecuente. Es importante que sea frecuente, ¿vale? Y que sea lo suficientemente pequeño como para que pueda entrar en relación con todos y cada uno de los componentes de este grupo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay casi tantas visiones de grupo como de profesionales que las desarrollan. Es decir, es el profesional o el director del grupo el que decide cómo va a funcionar este grupo. Uno de los problemas que nos encontramos en terapia individual, y en grupal también, pero nosotras acogemos siempre a los pacientes en terapia individual y desde ahí decidimos la idoneidad para entrar en el grupo, es que el reto de la terapia es que las personas hablan de cambiar y, sin embargo, esto les cuesta mucho, ¿no? Nosotros tenemos la visión de que el grupo permite la experiencia de no sentirse solo ni en la enfermedad ni en la búsqueda de este cambio. Personalmente, desde donde venimos, ¿no? Mi primera formación es gestáltica, mi marco teórico como de base de creencia del ser humano es muy humanista y como podéis ver los grupos son experienciales y buscamos que se genere empatía, maduración, relación auténtica, escucha sin juicio personal, pues bueno, muy como Rogers veía la relación entre paciente y terapeuta. Como han hecho nuestras compañeras de antes, resulta que venimos del mismo sitio, ¿no? Venimos con el mismo psiquiatra trabajando y nosotras trabajamos 5 años con un modelo muy médico y en un momento determinado varias de las terapeutas del centro decidimos que necesitábamos explorar otro tipo de terapia y nos escindimos y montamos Vínculo, que Vínculo lleva 15 años en funcionamiento, ¿vale? Entonces, en el modelo médico, donde nosotras hemos trabajado durante mucho tiempo, hay un paciente enfermo. Ya teníamos la idea de que la familia acudía a terapia como apoyo al tratamiento y que el profesional durante todo el rato le dice al tratamiento y a la familia lo que tiene que hacer. Es directivo desde el inicio del tratamiento hasta el final del tratamiento, ¿vale? Estamos en constante movimiento. Yo supongo que si diera esta charla dentro de 5 años os hablaría a otros grupos y os hablaría otras cosas, pero en este momento la mirada que tiene Vínculo hacia la terapia es un modelo sistémico con una mirada de género, en el sentido que la mayoría de nuestras pacientes siguen siendo mujeres y no podemos obviar como desde dónde a nivel social se pide a las mujeres determinadas cosas, y esto nos parece importante tener en cuenta como terapeutas, es algo que miramos. Simplemente, por ejemplo, os pongo un ejemplo, como hace 5 o 6 años empezamos a plantearnos por qué tantas pacientes hablaban de abuso sexual y antes no hablaban. Y por qué pasaba esto en este momento, si había habido un auge, y simplemente nos dimos cuenta que nosotros preguntábamos por ello. Y antes no habíamos preguntado, ¿no? Es decir, que cambios de mirada nos ayudan, yo creo, a profundizar más en la psique de nuestros pacientes. No consideramos que hay un enfermo, sino que hay un sistema que está enfermo y hay un paciente identificado por el que rompe la presión y es como el que muestra los síntomas de todo su entorno.
Trabajamos con tantos sistemas de pertenencia como los que nos permita el paciente, si ya sea su familia de origen, ya en este momento necesita una distancia de su familia de origen que no se sienta capaz de manejar pues, su familia de elección, ya sea pareja, ya sea amigos, los compañeros de colegio, la universidad e incluso compañeros de trabajo, ¿vale? Y el profesional cambia la intervención de más directivo a menos directivo a lo largo de todo el tratamiento. ¿Qué ocurre con esto? Que una vez que llegamos a la teoría sistémica, que esto es como hace 10 años o así, ¿no? Que ya empezamos a trabajar en sistémica a nivel profundo, empezamos a ver que el fenómeno de consiliencia con la teoría del apego, que es que la teoría del apego encaja muy bien en cómo miramos nosotros el trastorno de la conducta alimentaria. Aquí hablamos solo por encima los tipos de apego o trastornos de vínculo, los modelos operativos internos tanto del paciente como de los terapeutas, ¿no? Y es decir, que una parte de las que nosotros nos resulta importante es conocernos para saber qué se va a poner en juego cuando yo estoy con otro o con un grupo, qué cosas se van a poner en juego y de las que se pongan en juego, cuáles son mías y cuáles son del paciente, para poder entender esto en profundidad, teorías de trauma y regulación emocional de este trauma, ¿vale? Sabemos que la teoría del apego pues, viene de la observación clínica, de la investigación en psicología evolutiva, de las neurociencias, de la etiología y de la sociología, ¿no? Como que tiene mucha base. Esto es lo que decimos, pasamos de mirar al paciente como una persona individual a ver cómo el paciente se relaciona, pone en juego sus modelos operativos internos, cómo aparece muchas veces recuerdos de memorias traumáticas, cómo se puede mantener esto en el grupo, en la individual, y cómo esto, con el fenómeno de resonancia, en el grupo se hace de una manera como mucho más exponencial y mucho más, se puede contener mucho mejor, ¿vale? En la terapia individual, o sea, en vínculo un paciente llega, siempre se le pide que en la medida de lo posible venga acompañado de la familia, se inicia una mirada sobre lo que le ocurre con un tratamiento familiar y luego ahí se va viendo si lo que está pasando, sea cual sea la patología. El 60% de nuestros pacientes es TCA, el resto son otras patologías. Si necesita terapia familiar o va a ir pasando más hacia individual, y si tiene acceso o no tiene acceso a los grupos. Si tuviera que entrar en grupos, primero se retiran sesiones individuales antes que las grupales. Es decir, cuando un paciente se encuentra bien en grupo, es capaz de poder hablar de lo que le ocurre, más, no solo en individual como lo más sensible, sino que ya es capaz de hacerlo en grupo y no nos hacen tanta falta las terapias individuales, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en terapia individual? Como conocemos bien la patología, muchas veces podemos explicarle lo que le pasa, por qué le pasa y adivinarle, digamos, los síntomas. Y esto al paciente le hace confiar rápidamente en el profesional, ¿no? Es fácil que se establezca un buen vínculo. Porque ¿qué hacemos? Sintominizamos, nos ponemos a entender bien lo que le ocurre, le explicamos, mentalizamos, y además muchas veces, y a mí me parece muy bonito en terapia, y explicamos cómo nos hace sentir eso a nosotros o metacomunicamos cosas que están pasando de la relación terapéutica, ¿no? Por ejemplo, hemos aprendido a base de ensayo y error que cuando un paciente viene con trauma con T mayúscula, ¿no? Y el vínculo se vuelve peligroso, el paciente va a tender a abandonar la terapia en momentos que él sienta que el terapeuta le ha fallado, ¿no? Esto se puede hablar en las primeras sesiones, tú puedes metacomunicar. De verdad, ahora estás muy bien, has aliado muy bien, yo sé que te sientes muy cómodo, pero en algún momento voy a hacer algo que sientes que te está haciendo daño y yo no me voy a dar cuenta. Y yo te pido que me des la oportunidad de decírmelo antes de irte, porque vas a tener ganas de irte. Si me lo cuentas, podemos hablar de qué ha pasado, te puedo explicar por qué he hecho lo que he hecho y desde dónde lo he hecho, y tú puedes decidir ahí si te vas o no te vas, ¿no? Entonces ahí ya estás metacomunicando de lo que va a ocurrir en la relación terapéutica o de lo que pasa en terapia. ¿Qué pasa cuando el paciente pasa a un grupo? El paciente tiene más dificultades porque se muestra más gente, por lo cual las defensas para mantener la distancia que necesita son mayores, ¿vale? Y piensa que el resto de los compañeros a priori no tienen por qué entenderle. Pero el grupo sintoniza, mentaliza, metacomunica y además genera resonancia entre otros miembros, por lo cual es mucho más sencillo que te puedas entender, te puedas sentir mejor entendido muchas veces por un compañero que por un terapeuta, porque el terapeuta lo sabe en la teoría, pero no tiene por qué saberlo en la práctica, ¿vale? Y el compañero ha estado ahí
y estás utilizando unas estrategias que pone a tu disposición para ver cómo lo puedes hacer tú y salir de ese atolladero. En todo esto entran en juego los modelos operativos internos de cada uno de los miembros que están en el grupo. Como somos sistémicos, el terapeuta pertenece al sistema grupal, ¿vale? Son los modelos operativos internos, es concepto de sistémica, son mapas cognitivos, representaciones, esquemas o guiones que un individuo construye de sí mismo, de sus figuras de apego y de la relación que se da entre uno y la figura de apego, ¿vale? Y comprenden dos aspectos que los definen de manera muy importante. La representación de la figura de apego como alguien que va a responder o no a las solicitudes de apoyo y protección, y la representación de uno mismo como merecedor o digno de recibir este apoyo o no de recibir este apoyo, esta calidad de cuidado. Una de las barreras frecuentes con las que nos encontramos con las pacientes de trastorno de conducta alimentaria nosotras es el no soy querible. No es tanto no me quieren, es no soy querible. Claro que no me quieren y claro que luego esto hace que yo en mi busca de regulación de la distancia emocional para que esto no me haga daño del otro, haga lo que llamamos nosotros unas pruebas de amor al otro para que todo el rato tener esta idea de, bueno, si me van a abandonar, que lo haga lo antes posible, brutales, ¿no? Entonces, lo que buscamos, cuando hablamos de que las personas con trastorno de la conducta alimentaria tienen una baja autoestima o tienen poco valor sobre sí mismos, tiene que ver con esto también, tiene que ver con cómo me han mirado y dónde me han mirado. Y esto es lo que buscamos en terapia, que se puedan sentir vistas de manera diferente. Buscamos relaciones que sean reparadoras del estilo de apego primario que han tenido en las primeras etapas, ¿vale? Esto parece muy complicado y lo cuento así, es muy técnico, pero en realidad lo que un paciente necesita es que tú estés ahí presente, atento y sintonizando con su necesidad. Y eso es lo que cura en el grupo muchas veces. Esa es la parte que está ahí, ¿vale? Entonces, porque los modelos operativos se asocian a estados emocionales y el intento de regular estos estados emocionales es lo que hace que el paciente busque estos mecanismos de defensa que generan estrategias para mantener la distancia de la figura de apego con el individuo. ¿Qué es importante? A mí, ¿qué me parece importante de esto? Los grupos, cuando un grupo está... Nuestros grupos, la mayoría de nuestros grupos son abiertos, por lo cual tienen veteranas y nuevas, digamos. Entonces, las pacientes más veteranas ya entienden esto bien y cuando alguien saca la pata del banco, que estas cosas pasan de la pata del tiesto, que esto pasa en terapia, el resto del grupo no se lo toma personal, sino que contiene y al día siguiente pregunta e incide en por qué has hecho esto y por qué. Entonces, tener en cuenta que también tenemos grupos pequeños, conocemos mucho a las pacientes y esto se genera fácilmente, digamos. No voy a decir mucho más sobre estas cosas, ¿no? La catarsis, se activa la memoria de la persona que presenta, que está hablando en ese momento, pero esto activa la memoria del resto de los pacientes, activa los miedos del resto de los pacientes. Cuando una tiene un logro, el resto tiene otro logro. Estoy recordando un grupo que teníamos de jóvenes profesionales, que creo recordar que eran 5 sanitarios, 4 médicos y una enfermera y una ingeniera, me parece, ¿no? Teníamos como un grupo así, la mayoría de nuestros pacientes son sanitarios, y que ninguna se atrevía a hablar de las pautas que necesitaba llevar a cabo en el trabajo, no con las compañeras de piso, porque estaban de residentes, y cuando una lo hizo, gente que nunca se imaginó que ella lo podría hacer, resuena mucho, ve la estrategia, ve cómo se siente la otra persona, pum, 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 y desde ahí el resto de las compañeras fueron empezando a pedir ayuda, ¿no? Lo que hablábamos, el terapeuta tiene que ser capaz de sentirse en los zapatos de los demás, y esto me parece importante porque muchas veces en los congresos, y aprovecho aquí para hacer apología, en los congresos y en las jornadas hablamos mal de nuestros pacientes o de las familias de nuestros pacientes, o tenemos un tinte que es importante, yo creo que nos podamos poner en la piel de ellos, ¿no? Y simplemente por decirlo, porque yo he estado en algún congreso últimamente y ahora hablaré de unas cosas que han pasado en terapia que también han conformado la diferencia con esto. Constelaciones representacionales, que no voy a entrar porque no me da tiempo, estoy viendo ahí el cronómetro y me lo paso,
y voy a hablar del fenómeno de resonancia en el grupo, ¿vale? Los distintos miembros del grupo vibran en la misma frecuencia que uno más de sus compis y se ponen en contacto con sus emociones y las expresan. Esto es lo que hablamos, estamos sintonizando, ¿no? Lo que en teoría el apego. Esto ayuda a otros miembros a descubrir algo de sí mismos cuando estamos en un fenómeno de sintonización también, y esto pasa muchísimo con abusos dentro del grupo, ¿no? Cuando alguien relata, también por psicoeducación, ¿no? Si una compañera relata que iba a salir el sábado por la tarde de marcha, pero que a su novio no le gustó y que entonces al final se quedó y mantuvo una relación sexual que no quería tener, pero al final se lo pasó bien, desde ahí sí que se puede psicoeducar en qué es un abuso, cómo está hecho, cómo no está hecho, qué le pasa a ella para no poner límite ahí, qué lugar tiene la otra persona para poder apretar desde ahí, ¿no? Y otros miembros del grupo de repente se descubren en plan de, oye, pues esto que me pasa a mí o esto que hice yo con mi pareja anterior, pues no, abusos consentidos a veces de los que hablamos. Genera respuestas empáticas en otros miembros, genera conexión grupal y el protagonista deja de sentirse loco, ¿no? Que yo creo que es un miedo básico de cualquier persona que acude a terapia. Yo soy vieja, entonces cuanto más antes, más miedo daba, ahora da menos miedo y esto, pero está ahí. Y yo hablaría también aquí, que quizá me lo he dejado atrás, de este momento en el que una paciente puede ver a otra paciente no como una enferma, sino como una compañera luchando contra un síntoma, y entonces se puede mirar a sí misma no como una enferma, sino como con alguien luchando contra un síntoma. Y esta parte también es muy bonita, ¿no? Porque puedes querer al otro, aceptarle como es, incluso con taras, y esto te ayuda a tener la posibilidad de sentir que tú puedes ser querido incluso con tus taras, ¿no? Nuestra evolución, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Y esto? Me falta... es que he cambiado parte de esta diapositiva. Esto es anterior. Venimos de una mirada con una contención de síntomas desde los modelos con castigo y refuerzo, es decir, pues si te comes todo el plato, entonces puedes quedar con fulanita o puedes quedar con menganita. Se instauran pautas que se van levantando según se cumpla lo pactado y el grupo es una herramienta de presión para cuando alguien saca la pata del tiesto, darle con un palo en la cabeza y que se reorganice. ¿Vale? Nos encontramos en sistémica y en apego y nos espeluznamos de haber hecho esto en algún momento, ¿no? Y hacia dónde vamos, porque sentimos que es un proceso que todavía estamos teniendo, estamos cerrando grupos de otra manera. En septiembre nos planteamos abrir los grupos con una mirada de vincular como mucho más clara, bueno, pues lo que os decía, ¿no? Todos nos vamos formando y vamos buscando cosas nuevas. Siempre contenemos el síntoma desde el acompañamiento. No castigamos a los pacientes. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes ya están suficientemente traumatizados y han sufrido bastante, tienen suficiente dolor y no eligen estar enfermos. Igual que una persona no elige hacer un debut diabético, no elige hacer un debut con un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, desde ahí acompañamos al paciente. Cuando hay una recaída, se habla en grupo y es el espacio seguro el hablar al grupo. Uno no viene con miedo al grupo para hablar de su recaída o de su transgresión. Viene al grupo para poder compartirlo con alguien y ver cómo podemos hacer las cosas diferentes, ¿vale? Y esto es muy importante. Y las pautas no se ponen en global, se ponen en función de las que necesita el paciente y se intentan consensuar. Y si en un momento determinado decidimos que tenemos que asumir pautas por el cuidado del paciente, nunca es un castigo. Es decir, si hay que hacer un ingreso, si tiene que tener un acompañamiento 24 horas, si tiene que estar en casa, no es un castigo. Y así se le explica, estamos primando tu salud y desde ahí te primamos a ti. En cuanto tengas la suficiente energía para poder hacer actividad física, se te devuelve la actividad física. Puedes tener la visita de tus amigos en casa, se busca el no retraumatizar al paciente. Lo pongo porque es que hace 2 años tuve una paciente que la llamé cuando la habían ingresado voluntariamente en un centro y su médico me dijo que no podía tener contacto con ella porque la estaba ablandando 4 o 5 días. Y a mí esto me revuelve muchísimo, porque esto sigue pasando. Sigue pasando el que se considere que los pacientes se tienen que ganar los premios que les damos para salir de su trastorno de la conducta alimentaria. Desde aquí quiero defender que nosotras no pensamos así, ¿vale? Y quiero también dar una mirada de... y eso, aprovecho el podio. Si tú a un hombre de 50 años no le puedes hacer esa intervención, a una niña de 14 o a una mujer de 24 o de 35 o de 42 no se la puedes hacer. Y eso también es importante. O sea, es importante que miremos
que la intervención tiene que ser en función de la dignidad del paciente, ¿vale? Y que eso tiene que prevalecer. Y que son pacientes, ¿qué es lo que más fácil te va a hacer tener un abuso a cualquier nivel, no físico, psicológico, sexual? Haber padecido ya abuso, por lo cual no son pacientes que sepan poner bien límites, porque eso es de lo que nos encargamos nosotros, ¿vale? Y voy a seguir antes de que se me vaya. ¿Qué grupos tenemos en vínculo? Los grupos de adolescentes, que todos estos grupos son abiertos y tienen contacto entre ellas fuera de terapia, y es algo que fomentamos porque es un apoyo importante, por eso los grupos son pequeños, por eso los vemos en individual, y vemos que poder manejar esto lo mejor posible, porque es una ventana de oportunidad para trabajar la individuación del paciente, pero los padres están muy metidos en el tratamiento, ¿vale? Hay un control externo de muchas pautas que las llevan los padres, pero volvemos a lo mismo, no son castigos y no se levantan cuando los pacientes hacen cosas bien, sino cuando se sienten capaces de manejarlo o de pedir ayuda cuando no lo van a manejar, que es el punto. No es te devolvemos el control de la pauta cuando lo vayas a hacer bien, sino cuando sientas que si lo haces mal puedes levantar la mano y buscar una alternativa. Esto es muy importante. Y en perfiles con adultas que no tienen este apoyo familiar, lo que buscamos es que lo que os decía mucho, ¿no? El grupo como espacio para poder hablar de ello, para poder estar entendiendo qué está pasando y buscando estrategias para controlar síntomas y profundizando en desde dónde he llegado al trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Y empezamos el mes que viene, creo recordar, ¿no, Silvia? Este mes, de hecho, con Rosa Calvo y con Igone, que no sé si está por aquí Igone todavía, un grupo cerrado de 12 sesiones de Mindful Eating que va dirigido a población no clínica, pero que tiene este ruido de fondo que no se relaciona bien con la comida, ¿no? Y que eso, tiene 5 talleres dirigidos a la parte de cómo pensamos, cómo nos relacionamos con la comida, talleres con ejercicio físico de cuidado y talleres de nutricionista, ¿vale? Y luego 2 sesiones de seguimiento. Y corto aquí porque quiero poneros un vídeo. Como muchos sabéis, los trastornos de la conducta alimentaria llevan tratamientos larguísimos, ¿no? Entonces, nosotras, cuando un paciente se va de alta, montamos un festival. Y quería poneros la última alta que tuvimos, es de una paciente que llegó derivada al centro por skin picking de parte de su dermatólogo. En la primera sesión daba este perfil claro de obsesiva, no sé qué, le preguntó que si se atracaba y vomitaba, me dijo que llevaba 7 años atragándose y vomitando de manera constante, ¿vale? Durante el primer año no hubo manera de comunicárselo a sus padres, sí que al final lo hicimos y entendieron el por qué necesitaba venir con tanta frecuencia a terapia y por qué iba a empezar un grupo, y esta es ella escribe una canción. Sus padres hablaban de que uno de los cambios más grandes que habían sentido era que había dejado la música, que era algo que le gustaba mucho a ella, y sus amigos descubrieron que le gustaba el agua, porque nunca había estado con ellos, ni en la piscina, ni en los planes, porque nunca quería mostrarse físicamente a ellos, ¿no? Y entonces escribe esta canción. Alquilamos un sitio con una piscina porque era algo como muy importante para ella el haberse llevado de nuevo bien con esto, y voy a ver si el volumen... Qué vergüenza estar loca, callo y callo, no me entiendes. No me entiendo ni yo misma cuando huyo de la gente. Jueves, jueves, martes, jueves, hay cuaderno, no hay cuaderno. Tráete el tente, no te peses, y ahora encima fumas, bebés. Compañeras del camino, no sé ni cómo explicar. No te juzgo, te comprendo, y quien necesita hablar. Si es ejemplo cada una, tan valientes, tan conscientes. Esto es duro, no te engaño, pasa lento y firmemente. Encargados de mi cuerpo y la comida, de mi cabecita ya me ocupo yo. Descubrirme nuevamente bajo el agua al iceberg, la tenga que es enfermedad que yo. Encargados de mi cuerpo y la comida, de mi cabecita ya me ocupo yo. Descubrirme nuevamente bajo el agua al iceberg,
Buenas guías, mi bastón, ellas pautan el camino con paciencia y comprensión. Mary, Helen, Jolie, Paula, me aguantasteis lo peor. Recaídas, llanto, risas, pero hasta dejé el alcohol. Marga, Bea, Sara y Lu me conocieron ya mejor. Veterana y rebelde, vaya ejemplo, por favor. ¡Qué tía! Compañeras del camino, no sé ni cómo explicar. Te juzgo, te comprendo y quien necesita hablar.